Los filósofos griegos plantearon las bases de la filosofía occidental tal cual la conocemos hoy en día. Su pensamiento es sumamente interesante por su simpleza y su utilidad. Y con simpleza no me quiero referir a algo negativo, sino todo lo contrario. No se enfrascaron en largas y tediosas discusiones que ningún sentido tenían para la vida cotidiana. Sus ideas eran para el día a día, buscaban vivir mejor, querían ser felices. Y este es el caso del filósofo de este video, Aristóteles, el cual nos plantea una filosofía al alcance de todos. Acá vamos a ver la Ética a Nicómaco, un libro que nos va a decir cómo llegar a ser felices. Pero primero tenemos que sacarnos de encima algunas ideas que pueden hacer que no entendamos al filósofo. Solemos pensar que la felicidad es un estado pasajero que suele darse cuando logramos una meta, cuando alcanzamos algún objetivo, cuando conseguimos un trabajo, cuando aprobamos un examen, cuando nos da bola la persona que nos gusta, decimos que somos felices. La felicidad, en estos términos, sería una sensación de placer. ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran sensación de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Para Aristóteles esto no va a ser así. Ese estado del que hablamos sería más bien alegría. La felicidad, en cambio, sería un estado de tranquilidad. La palabra griega que traducimos como felicidad es eudaimonía. Eu significa bueno y daimon significa espíritu, entre tantas otras acepciones que tiene. Y sería básicamente eso, una sensación de bienestar, de tranquilidad, de plenitud, podríamos llegar a decir. Para Aristóteles este estado se alcanza al final de nuestra vida, cuando ya somos ancianos, miramos hacia atrás y podemos decirnos con tranquilidad que no nos arrepentimos de nada, sabiendo que hemos vivido de la mejor manera posible. Y sí, es un tanto desilusionante si pensaste que Aristóteles te iba a salvar de la depresión. Pero quédate, seguramente encontrás algo útil en el video. Al comienzo de la Ética Nicomaquea, el filósofo nos va a decir que todas las cosas tienden a un fin. Todo tiene un para qué. Por ejemplo, un martillo sirve para clavar clavos. Los clavos sirven para juntar maderas. Yo junto maderas para hacer un barco. El barco sirve para viajar. Yo viajo para conocer nuevos lugares. En el fondo podemos indagar y podemos encontrar un para qué de todo. Pero en realidad la pregunta difícil de responder es ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Nos levantamos temprano, vamos a trabajar, conseguimos dinero, estudiamos, gastamos ese dinero, pero ¿todo eso para qué? Aristóteles nos va a dar una respuesta digna de un libro de autoayuda por su obviedad. Todo lo que hacemos es para ser felices. Es lo que buscamos, es nuestra finalidad en el mundo. Pero por suerte, el filósofo en cuestión se va a diferenciar de los libros de autoayuda en algo fundamental. Ellos generalmente nos hablan con conceptos vacíos y en el fondo no nos dicen nada. Nos hablan de felicidad, pero no nos dicen qué es ni cómo alcanzarla. Te van a decir tenés que dejarte ser feliz, no te estás dejando ser feliz, la felicidad depende de vos y un montón de estupideces más. Son más bien como discursos motivacionales. Y esta es una buena forma de identificar libros malos. Cuando veas que hablan vagamente o con conceptos vacíos, mejor empezar a correr. Aristóteles, además de decirnos que la finalidad de nuestra vida es ser felices, nos va a decir cómo llegar a serlo. Y comienza indagando en las opiniones que da la gente al respecto de qué es la felicidad. Y aunque parezca un tanto extraño, las opiniones no van a distar demasiado de las de nuestra época. Va a decirnos que hay quienes piensan que uno puede llegar a ser feliz acumulando dinero. Y él va a decir que esto es una estupidez, por el simple hecho de que el dinero es un medio y no un fin en sí mismo. Con el dinero pagamos y obtenemos algo a cambio, es un medio para comprar, es un medio para obtener cosas. Entonces el filósofo nos va a decir que como algo cuya esencia es ser un medio, lo vamos a considerar como el fin de nuestra vida. No tendría el más mínimo sentido. Luego va a hablar de los placeres y los honores. Hay quienes piensan que los apetitos, la comida, los placeres sexuales, etc.,
pueden ser la finalidad de nuestra vida. Y hay quienes piensan que el reconocimiento de los demás, que el reconocimiento de los otros, también puede serlo. Aristóteles va a descartar estas dos posturas por una simple razón: no dependen de uno mismo. Para ser felices con los placeres debo tenerlos, y puede que en algún momento de la vida me lleguen a faltar. De igual manera, los honores también se pueden perder. Puede ser que el reconocimiento de los pares desaparezca. Los griegos le tenían un gran temor a la suerte, a la fortuna, y puede ser que de un día para otro se nos acabe la suerte, aparezca el infortunio y perdamos todo aquello que nos hace felices. Por lo tanto, no podemos poner como objetivo de nuestra vida a algo que no podemos controlar. Para Aristóteles, la vida contemplativa es la mejor forma de ser felices. El estudio del universo y sus normas. Centrarnos en las leyes universales que gobiernan todo y nunca cambian. Por un lado, porque son siempre iguales, básicamente. No importa qué suceda, siempre ese conocimiento va a estar. La fortuna no va a poder quitárnoslo. Y por otro, los griegos consideraban que los dioses vivían de manera contemplativa, entonces tener ese estilo de vida sería la mejor forma de parecernos a los dioses. Sin embargo, es importantísimo destacar que, más allá de que él tenga una preferencia por este tipo de vida, nos va a decir que cada uno tiene características distintas y que cada cual debe ser feliz a su manera. Tienen importancia hasta las posesiones materiales, como puede ser el alimento, el refugio y el tiempo libre, para determinar qué clase de vida nos correspondería llevar. La vida contemplativa, sin lugar a dudas, es la mejor, pero no está al alcance de todos. Hay quienes deben ser felices con los placeres, con los honores y con tantas otras cosas más. Tiene una frase muy interesante que explicaría esto y que es un tanto pintoresca. Él nos va a decir que un buen zapatero es el que hace el mejor zapato con el cuero que dispone. Simplemente nos está diciendo que para llegar a ser felices tenemos que trabajar con el material que nos tocó, con las cualidades o características que tenemos. Pero seguimos con las desilusiones. Aristóteles no nos va a decir cuál es el objetivo de nuestra vida, y a esta altura tampoco está diciendo mucho, tan solo que cada cual tiene que elegir la forma de ser felices. Pero si bien no nos va a decir qué tipo de vida tenemos que llevar, nos va a decir cómo llevar la que elijamos. Para él tenemos que vivir de manera virtuosa. ¿Y qué se supone que es esto? Que la tarea que nos es más propia, lo que tenemos que hacer en este mundo, lo tenemos que hacer de la mejor manera posible. Decimos que un caballo es virtuoso cuando corre rápido. Decimos que un soldado es virtuoso cuando es valiente o cuando combate bien en la guerra. Decimos que un pintor es bueno cuando es bueno pintando. A esta tarea propia que tiene cada cosa, Aristóteles lo va a llamar ergon. Por ello, va a buscar el ergon de los seres humanos. Y es bastante simple. Él nos va a decir que esta tarea es la racionalidad. Y esto es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, de los animales que tienen un alma sensitiva y de las plantas que tienen un alma vegetativa. Nosotros compartimos características con las plantas y con los vegetales, sin embargo nos diferenciamos en tanto que tenemos un alma racional. Y por eso, para ser virtuosos tenemos que actuar racionalmente. Si bien todos los seres humanos tenemos características diferentes y debemos actuar diferente, todas esas elecciones deben ser tomadas racionalmente. Todas las personas que actúen de esta manera, independientemente del tipo de vida que hayan elegido, pueden llegar a ser felices. Por lo tanto, debemos vivir acorde a las virtudes, que se dividen en dos: las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Centrémonos en las primeras, que son la valentía, la templanza, la generosidad, la justicia, entre tantas otras. Podríamos decir que son lo que hoy en día conocemos como valores. Estas virtudes se adquieren por hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que para Aristóteles, que alguien una sola vez se comporte de manera valiente no quiere decir que lo sea. Para poder adquirir esa virtud debe hacerlo durante mucho tiempo. Una frase bastante ilustrativa que tiene el filósofo es: una gaviota no hace verano. Con esto quiere decirnos que si vemos una gaviota no podemos predecir que el verano ha llegado, pero si vemos muchas, sí.
De igual manera, cuando uno actúa virtuosamente una sola vez, no podemos decir que es virtuoso, sino cuando lo hace regularmente. Por otro lado, una cosa bastante interesante de Aristóteles es que rompe con la dualidad. Generalmente, cuando pensamos en dichas virtudes, como por ejemplo la valentía, la pensamos con su antónimo, con la cobardía, o también la generosidad a partir de la avaricia. Pero Aristóteles nos va a agregar un término más. Nos va a decir que las virtudes son el término medio entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía, que se encuentra entre la cobardía y la temeridad. La primera es el defecto, la falta. Uno es cobarde cuando no tiene valentía. Contrariamente, uno es temerario cuando tiene un exceso de valentía. Las virtudes se encuentran en ese término medio, en donde no nos falta ni tampoco nos sobra. Pero debemos aclarar que ese término medio es relativo a la persona. Pensemos esto, si alguien de 60 kilos se enfrenta a alguien de 100 será un temerario porque no hay forma que gane ese combate. De igual manera, si alguien de 100 kilos se niega a enfrentarse a alguien de 60 será un cobarde. Cada cual tiene un término medio, todos somos diferentes. Esto no quiere decir que todas las acciones tengan un término medio, que todo lo que hagamos pueda llegar a ser virtuoso. Por ejemplo, yo puedo matar a una persona o a 5 personas. Mato a 3 más o menos, que sería el término medio, y estoy actuando virtuosamente. Esto es básicamente una estupidez. Las acciones como la envidia, el homicidio, el robo, no son virtuosas de ninguna manera. Pero bueno, ya sabemos cómo debemos actuar. El problema que encontramos ahora es cómo determinar ese término medio. Y esto es a partir de otras virtudes. Habíamos dicho que tenemos virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Lo vamos a hacer a partir de estas últimas. En estas virtudes podemos encontrar, por ejemplo, la sabiduría, que sería la razón teórica, o también podríamos encontrar una razón práctica, que es la que nos va a ayudar a actuar. Esta sería la prudencia, que en griego se dice phronesis. A partir de ella vamos a deliberar, vamos a sopesar los pro y los contra y de esa manera determinar el famoso término medio que nos va a llevar a actuar virtuosamente. A diferencia de las virtudes éticas que se adquieren por hábitos, las virtudes dianoéticas se adquieren por aprendizaje. A lo largo de nuestra vida vamos a tener que conocernos, saber cómo somos para poder determinar nuestro término medio y de esa manera tomar las mejores decisiones acorde a nuestras características. Si yo me conozco, si sé cuáles son mis habilidades en combate, sé contra quién puedo enfrentarme. La prudencia es la que le debe decir al de 60 kilos que no es una buena idea enfrentarse al de 100 porque lo pueden cagar a trompadas. Pero todo viene perfecto, hemos hecho este trabajo, nos conocemos, sabemos cuál es el término medio, sabemos cómo tenemos que actuar. Pero de la nada aparece el villano más grande de la historia de la ética, las afecciones del alma. Así lo llama Aristóteles. Es un poco largo el nombre, pero bueno, son los apetitos y las pasiones. Son todas aquellas inclinaciones que nos llevan a actuar de determinada manera y que cambian claramente dependiendo de la persona. Y pueden ser el amor, el odio, el miedo, la osadía. Son todos esos sentimientos que nos llevan a actuar. Por ejemplo, mi debilidad en lo personal son las cosas dulces. No importa que yo conozca el término medio, que yo conozca mi límite. Si veo una torta no puedo parar hasta comerme 5 o 6 porciones, aún sabiendo que debo comerme solamente una. Aún sabiendo el límite, a partir de la prudencia, de la phronesis, no puedo controlarme. Esta es la prueba perfecta. Si puedo comer una probadita de glaseado y detenerme, sabré que por fin vencí a la comida. Fue muy sencillo. ¿Y cuál es la solución? Las virtudes éticas que se adquieren por hábitos. Y podemos considerarlas como un ejercicio. Al igual que las flexiones, que al repetirlas muchas veces, cada vez serán más simples de hacer. De igual manera, si yo hago el esfuerzo, me ejercito e intento levantarme a las 7 de la mañana, cada vez me costará menos. Los primeros días van a ser duros, no vamos a negarlo,
pero a medida que vaya haciéndome el hábito cada vez me costará menos, y al final puede que me levante temprano sin ningún esfuerzo. Y acá encontramos la importancia del hábito en Aristóteles, porque no es suficiente con la prudencia, no es suficiente con conocer el término medio, sino que también debo someter a las pasiones que van en contra de lo que yo debo hacer. El filósofo va a destacar la importancia de dominarnos a nosotros mismos. De esa manera, después de ejercitarme durante años, voy a poder mirar esa torta y comerme una sola porción. Por ahora no lo logro, quizás que en algún momento sí, no estoy seguro, pero bueno, es lo que nos diría Aristóteles. Ahora que entendimos todo más o menos bien, espero, veamos una definición que da Aristóteles a modo de resumen. La virtud es un hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, regulado por la recta razón como lo decidiría el hombre prudente. Desmenucemos un poco este fragmento. Como habíamos dicho, las virtudes éticas se adquieren a partir de hábitos y debemos repetirlas durante mucho tiempo para que nos ayuden a vencer a las pasiones. Y a su vez también destaca que es un hábito electivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer la elección, que tiene que ser voluntaria. Hacer algo por error, de casualidad o sin saberlo no se considera una acción virtuosa. También, como habíamos dicho, consiste en un término medio entre el exceso y la carencia, entre lo que falta y lo que sobra. Y a su vez que este término medio es relativo a nosotros, que variará dependiendo de nuestras características. Debe ser regulado por nuestra recta razón porque esta es nuestra tarea propia, es nuestro ergon, es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, tenemos un alma racional. Y finalmente hace referencia a la prudencia, esta virtud dianoética que nos ayudará a determinar el término medio. Y si actuamos de esta manera, a lo largo de nuestra vida, cuando lleguemos a viejos, tendremos la conciencia tranquila y seremos felices. Bueno, en realidad no. También nos va a hablar de la amistad y de la justicia, que es la virtud ética más importante, pero eso ya va a quedar para otro video. Y nada, suscríbete al canal y activa la campana, así no te los perdés, y de paso ponle un me gusta y comenta algo que me sirve un montón. Nos estamos viendo, saludos.